Jared, ¿me podría explicar de una manera muy simple la reforma constitucional sobre los derechos humanos? ¿La reforma constitucional en un sentido político o en un sentido jurídico? Bueno, pero voy a atender a tu inquietud, a tu pregunta. Mira, antes que nada tenemos que advertir que esta reforma constitucional se da en el año 2011, pero tiene antecedentes históricos muy marcados. Vamos a iniciar en su aspecto político, aunque es un binomio político y jurídico. A partir de que Vicente Fox llega a la presidencia en el año 2000, se da un parteaguas en la política exterior mexicana. Y esto es debido a la concepción que ya habían gestado anteriormente. Se cristaliza primeramente con su canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, precisamente porque él era un ávido defensor de los derechos humanos. Tan es así que él, antes de formar parte de estos secretarios de Estado, ya había tenido participaciones en ese sentido, reitero, principalmente en defensa de los derechos humanos. Otros de sus panistas también, pero él en particular, cuando es nombrado secretario de Relaciones Exteriores, él genera la política exterior mexicana con un marcado tinte a la protección de los derechos humanos. Es necesario recordar que Vicente Fox Quesada, dentro de sus ámbitos de política, marca dos que son preponderantes. El primero es la defensa a los derechos humanos y el segundo, a la democracia. Tan es así que estos dos puntos son trascendentales, incluso los toma para sí en su primer informe de gobierno. Y esa es la vertiente por virtud de la cual va a caminar esta política exterior. Es tan importante que Jorge Castañeda crea una subsecretaría de Derechos Humanos y Democracia, puntos vinculados dentro de la explicación de la reforma estructural a la Constitución. Pero bueno, vamos a partir que ese eje rector de la política exterior mexicana genera dentro del aspecto jurídico una mutación enorme, y vamos a hablar que se transforma el artículo 89 constitucional, que habla de las facultades que tiene el presidente de la República, y entre ellas, en la fracción 10ª, le da las facultades al presidente constitucional para hablar concretamente de las facultades que tiene en función a la política exterior mexicana, y en particular dentro del ámbito de los derechos humanos. En esto vamos a advertir que el presidente de la República, conforme a esas facultades, puede celebrar tratados, puede darlos por terminados, puede modificarlos, puede emitir reservas, etc. Es muy amplio. Simplemente es como una explicación para no profundizar en ello. De aquí, al sustentar el artículo 89, estas facultades para el presidente de la República conlleva necesariamente su maridaje con el aspecto jurídico de los derechos humanos. ¿Y por qué lo decimos? Porque ahora se entiende a los derechos humanos ya no como una simple garantía. Se va a suprimir ese término y vamos a hablar en concreto de los derechos humanos y sus garantías. Ya para acabar esta
discusión, vamos a llamarle bizantina o sin sentido, de que si son derechos humanos o son garantías individuales. Eso no va a tener mayor importancia. La importancia que reviste es la diada existente entre la soberanía y el aspecto jurídico, de suerte tal que ahora, con esta concepción y con esta mutación política, ya se permite, en un afán interpretativo más amplio, que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales sean aplicados en mayor beneficio a los gobernados, esto es, a las personas. ¿Con qué objeto? Así se llama. Para crear una interpretación conforme y eludir lo que viene siendo la exclusividad en cuanto a la aplicación del derecho interno. Ya se hace más amplio y se aplican los tratados internacionales. Esto que genera, pues, una mayor protección a los derechos humanos. Esa es en sí la gran virtud de la reforma constitucional de los derechos humanos que se llevó en el año 2011. La amplitud en cuanto a la permisión para que jueces o autoridades puedan aplicar las normas de derecho internacional dentro de nuestro ámbito constitucional. No sé si eso sea más que para ti suficiente. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco. A la orden, César.